Hola, buenas tardes. Hola, espero se encuentren bien. Vamos a realizar la importación de datos desde Scopus a Bibliometrics. Ustedes pueden descargar el archivo que se encuentra en la presentación, que es el que se encuentra aquí. De ahí pueden descargar donde dice Bibliometrics, ¿sí? Lo descargan. Una vez descargado, lo abren y pueden realizar por un lado la instalación, y una vez que terminen de instalarlo pueden ejecutar Bibliometrics. Okay. Una vez que se ha ejecutado Bibliometrics, pueden ejecutar la interfaz, que es con BiblioShiny, esta segunda parte en donde va a empezar a cargar la interfaz. Una vez hecho esto, vamos a ir a Data para importar el archivo, en donde dice Import or Load. Van a ir a Please choose what to do, Import raw file, y de ahí seleccionan el formato. En este caso va a ser desde Scopus. Vamos a ir a Author Name Format. Pueden ustedes seleccionar, por ejemplo, Full Name, if available, y seleccionan el archivo donde dice Browse. Ahí ustedes, por ejemplo, en mi caso está en Descargas. Voy a ir a Descargas y ahí seleccionan el archivo de Scopus que ustedes hayan descargado. Le dan clic en Start y va a empezar a convertir el archivo. Como son 7000 registros, pues se va a tardar un poquito. Ok, ya terminó. Me dice que importó 7336 elementos y marca lo que fue importado, ¿no? El abstract, document type, y les marca una calificación: excelente, buena, aceptable, pobre, crítica y mala. Cuando hay muchos datos ausentes, por ejemplo en este caso son 100 datos ausentes, el 100% de los datos está ausente. Aquí es la mitad, más de la mitad de los datos está ausente. Un poco menos de la mitad marca que es pobre. Por abajo del 20% marca aceptable, por abajo del 10% marca que es buena, y cuando está toda la información les marca que es excelente. Pueden guardar su reporte, cerrarlo, agregar el reporte de los datos ausentes al reporte. Bueno, vamos a darle clic en cerrar. Ahorita ya no nos interesa tanto. Podemos acceder a nuestras bases de datos, nuestra base de datos, a través de la interfaz que se muestra aquí, tipo página de internet, en HTML, y ustedes pueden ver cuántas están observando. Por ejemplo, aquí me está mostrando 4 de 7000, de 6 de 7366, ¿no? Estamos viendo del registro 4 al registro 6. Pueden seleccionar cuántos quieren ver. Por ejemplo, si quieren ver 50 al mismo tiempo, para hacer una revisión relativamente rápida de los valores que están disponibles. Como van a ver en esta parte, en la parte de abajo, R está corriendo, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita no podemos acceder a los menús que están en la parte de arriba. Tenemos que trabajar con los elementos que están en la parte izquierda, ¿de acuerdo? De este lado ustedes van a ver que dentro de la parte donde dice Data se despliega también APIs, que nos sirve para conectar con otras bases de datos. Por ejemplo, PubMed. Necesitamos configurar la API y para descargar los datos hacia Bibliometrics, ¿no? También nos permite realizar fusiones de colecciones a través de Merge Collections, ¿no? Ahorita no lo estamos usando, nada más estamos utilizando la opción de importar datos. Bueno, siguiente punto es aplicar filtros. Para reducir los nombres se tienen que eliminar de la lista de inclusión. Para hacer eso los tienen que ir eliminando. Probablemente hay una forma más sencilla de hacerlo, pero ahorita lo realicé de esta manera. Y vamos a seleccionar dije solamente en español. Ok, y ahora sí lo aplicamos. Tenemos 77. Pues el español, digamos, va a ser pobre, sobre todo porque también la búsqueda la hicimos en inglés, ¿no? En el caso de inglés, encontramos un total de
1479 de 7336, por ejemplo. Y bueno, así podemos ir complementando nuestras búsquedas, por ejemplo, con español y aquellos idiomas que ustedes dominen o puedan traducir o tengan la facilidad de traducir, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a poner inglés, alemán. Podemos buscar español, que aparece acá. Francés no está, habría que buscar, hacer una búsqueda específica en francés también. Y los pueden ir filtrando, ¿no? Aquí tenemos 1599 de 7736, por ejemplo, ¿sí? Ok, una vez realizado esto, podemos ir al siguiente punto. Bueno, nada más para no dejarlo en blanco. En la parte de abajo también podemos meter el tipo de documentos, si queremos que sean artículos, libros, capítulos de libros, etc. Y en la parte de abajo el promedio de citas. Ahorita no estamos utilizando ningún criterio de ese tipo. Y en la parte de abajo podemos meter también el tipo de fuentes, ¿sí? Si son todas las fuentes, si queremos, aquí dice core sources, core es núcleo, o sea, fuentes nucleares, por así decirlo, o no sé cómo traducirlo en este momento. Digamos, lo estoy traduciendo de manera literal, ¿sí? Core sources y nucleares más las zonas. Ok, estas son las fuentes. Bueno, overview. Ustedes pueden hacer clic ahí para ver un pequeño resumen de lo que ustedes tienen. Por ejemplo, el timestamp, ahí está, de 1980 al 2024. El número de fuentes, en este caso ya lo hemos reducido a 1241. ¿Cuántos documentos disponibles? 1599. El growth rate es la tasa de crecimiento anual, ha sido del 10% sobre ese tema. Los autores se han detectado 3319. Autores con documentos con un solo autor, 693. La coautoría es la tienen en el 9% aproximadamente. Coautores por documento es 2.17. Autores con palabras clave es 3308. Referencias hay registradas en este momento 38.531. La edad de los documentos es en promedio de 11 años y medio. Y el promedio de citas por documento en este momento es 0. Y eso también tiene que ver con la calidad de la base de datos. O sea, esto, digamos, la información es tan fidedigna como la calidad de la base de datos que tengan. Por eso el informe inicial, si por ejemplo no hay información acerca de este elemento en la base de datos, pues aquí tenemos que reportarlo junto con el informe que nos salió al principio. ¿De acuerdo? Ok. Nuestra producción anual sobre el tema dice Annual Scientific Production. Se ha creado, entonces nos va a generar ahí nuestra tabla, cuántos documentos hay por año y vamos viendo cómo va creciendo, ¿no? Obviamente en el último año, que es 2024, hay mayor cantidad que en los años anteriores, ¿no? 261, 157 y así va reduciéndose conforme vamos yendo hacia atrás, ¿no? Ok. Eso es con respecto a esta parte. Como se habrán dado cuenta, en la parte superior está este botoncito que dice más. Esto es un elemento que les permite agregar elementos al reporte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Annual Scientific Production, ustedes le pueden dar clic ahí. Entonces, si no está, le dan clic en Add to the Results y les va a mostrar, por ejemplo, la gráfica, ¿no? Es muy similar a la que, por ejemplo, Scopus o algunos de estos bases de datos ya les dan. Obviamente se cae en el 2024 porque pues, el 2024 simplemente no ha terminado,
¿Me explico? Entonces, siempre al final van a ver que se cae, pero eso es porque muchas veces está trunca todavía la información, ¿sí? Entonces, lo que pueden hacer también es tomar hasta el año inmediato anterior cuando lo filtren. Entonces, por ejemplo, si vamos a filtros y ustedes filtran el año 2025 o hasta el año 2023 y le dan aplicar, va a cambiar también el reporte y la información. Ahí van como crece hasta el año 2023, ¿no? Sin truncar el 2024 o el 2025, ¿de acuerdo? Estos controles son muy parecidos a otras aplicaciones que hemos estado utilizando con BiblioShiny, Bibliometrics, Plotrix y Plotly, para, por ejemplo, hacer zoom, hacer paneos en adentro o hacia afuera de los gráficos, autoescalar, resetear o hacer acercamientos a través de un paneo, ¿no? Bueno, las average citation per year, aquí ustedes lo pueden ver, aquí por año. Esto también depende de nuestro informe inicial. Si nuestra base de datos contiene información sobre citas, entonces bueno, aquí aparecen ceros, ¿no? Entonces bueno, eso no lo podemos contemplar. Tenemos que regresarnos al resumen de nuestra base de datos y ver, digamos, cómo se importó, qué elementos hay o qué estamos filtrando, ¿no? Por cada uno de ellos para ver si podemos sacar algún informe al respecto, ¿no? En este caso nuestra base de datos no tiene información al respecto, entonces no nos está proporcionando esa información sobre las citas, ¿no? Ok, esta es nuestra producción por año, el número de citas por año, ¿sí? Está también nuestra gráfica por 3 campos. Aquí podemos nosotros ir metiendo los campos. Estas son nuestras opciones. ¿Qué campos queremos meter? Por ejemplo, podemos poner autores, ¿sí? El número de ítems que vamos a reflejar. Y por ejemplo podemos ir seleccionar las citas, por ejemplo, que tienen de fuentes o las afiliaciones o los países, ¿no? Podemos hacer un análisis, por ejemplo, de en qué países, qué se cita, qué autores, ¿no? Eso lo podemos ir sacando, ¿no? Insisto, depende de los campos que nosotros hayamos incluido y que haya, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos a estos autores, ¿sí? En la parte de en medio tenemos nuestras referencias bibliográficas, a quiénes citan y de dónde lo citan. Por ejemplo, aquí es Estados Unidos, Francia, Italia, Brasil, India, Canadá, el Reino Unido, Alemania, Argentina y Países Bajos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos empezar a ver, por ejemplo, qué citas, qué autores, a quiénes citan y de dónde provienen, por ejemplo. Entonces eso nos va a permitir irnos dando una idea de en dónde se está cultivando, por ejemplo, en qué idiomas, en dónde se está discutiendo lo que estamos haciendo y a quiénes se está citando. ¿Sale? Eso es por un lado. Entonces, bueno, ahí podemos ir viendo esos campos. Después vienen las fuentes. Las citas más relevantes, por ejemplo. Ahí igual, ustedes pueden seleccionar en las opciones el número de fuentes que vamos a registrar, ¿sí? Cómo vamos a añadir fuentes al resultado y el botón de acción para correr el análisis, ¿no? Entonces, bueno, ahorita no tenemos resultados porque no hemos generado ningún análisis. Pero por ejemplo, ya que una vez lo corren, ya pueden ustedes ir agregando resultados al reporte, ¿sí? Si ustedes le pican acá, al final, cuando ustedes descargan el reporte, pueden encontrar estos gráficos para incluirlos en su trabajo, en su presentación, en su artículo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, está marcando que hay un total de 26 fuentes. Tantos son technical papers,
Eh, la fuente es The International Society of Precincts of, tendremos que checar el acrónimo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ir viendo de dónde provienen esas fuentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a aumentar el número, vamos a aumentarlo a 20 para que vean cómo cambia. Vamos a correr y entonces ya obtenemos 20 fuentes, ¿no? Y lo pueden agregar a su reporte, ¿ok? Esas son nuestras fuentes más citadas. Esta es nuestra gráfica y nuestra tabla, ¿no? Con los elementos que se están incluyendo aquí. Es la tabla completa, ¿no? Ok. Después podemos pasar a Bradford's Law. ¿Sí? Vemos el tamaño o el número de artículos en este caso y cómo se va reduciendo hasta bajar a esta parte. Voy a incluir voy a incluir un artículo más técnico para hablar sobre estas métricas que se utilizan en el análisis bibliométrico. El impacto local también lo pueden ustedes generar ahí. Es el estándar de la medida H, que se llama, para que ustedes vayan viendo qué index pueden ustedes utilizar. Recuerden, en este caso me parece que esta base de datos no incluye esta información, por eso vimos que era 0. Pero bueno, si su base de datos tiene ese índice, lo van a poder consultar acá, el índice H, el índice G, el índice M, etc. Ok, producción a lo largo del tiempo. Esto ya más o menos lo habíamos adelantado, digamos en los años 80 comienza una producción importante de, por ejemplo, technical papers, también de procedimientos, de notas desde la ciencia de cómputo, por ejemplo, en este caso trabajo y derecho, está en español. Aquí aparece de Optical Engineering. Creo que aquí hay que hacer un fuerte filtrado para ir sacando todos esos elementos que no son de la materia, por ejemplo, de ciencias sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Nos vamos a autores. Most relevant authors. Podemos aquí ver quiénes son los autores más relevantes, ¿sí? Si es conocido, si es desconocido, a quién, de quién estamos importando la mayor cantidad de documentos, etc. La producción a lo largo del tiempo, ¿sí? Podemos ver de quiénes estamos obteniendo qué información, por ejemplo, de 1984 al 2000, del 2024, y empezar a ver, digamos, cómo estos autores empiezan a, digamos, hablar sobre los mismos temas, ¿no? Igual aquí voy a introducir un papel sobre estas métricas también sobre los autores, pero bueno, podemos ver la productividad de los autores, digamos, conforme va avanzando el número de documentos. Aquí, digamos, la regla es que no tengan más de 5 documentos en esta base de datos, por lo menos, ¿sí? El impacto local de estos autores, bueno, tampoco tenemos la medida del índice H, entonces, bueno, aquí en este caso aparece en 0. Vamos a hacerlo por affiliations. Normalmente en nuestra materia, por ejemplo, pueden ser universidades, sí, en efecto. Universidad de Sussex, Universidad de Shanghai, Universidad Yazar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En qué universidad se está discutiendo sobre el tema y con los términos que ustedes lo hayan buscado, ¿no? También la afiliación a través del tiempo, por ejemplo, ¿sí? Cómo va subiendo las afiliaciones. En este caso muchas no se reportan, pero por ejemplo acá podemos ver la Universidad de Sussex, Yazar, etcétera, cómo van destacando en esto, ¿no? Shanghai, por ejemplo, va hablando sobre este tema desde mediados de la primera década de este siglo, y así pueden ir viendo cómo está el campo con respecto a las búsquedas que ustedes realizaron. Los países.
Ustedes pueden ver, por ejemplo, en China, Estados Unidos, India, etcétera. Y aquí pueden ver con quiénes están colaborando, por ejemplo. ¿Sale? Los Estados Unidos, en China, ¿sí? Etcétera. Y pueden ir viendo la tabla, ¿sí? El porcentaje, ¿no? De los que están colaborando o no. Pueden ver la producción por países. Obviamente está China, está Estados Unidos, pero bueno, hay también México, por ejemplo, 18 documentos, Canadá 61, Brasil 50, digamos, pero el grueso está, por ejemplo, en este caso, en Estados Unidos y en China. ¿Sale? Esto también lo pueden ir presentando. La producción de los países a través del tiempo les va generando, por ejemplo, Estados Unidos. Aquí seguramente está China. El Reino Unido, que digamos tenía una posición predominante, ha sido superado por China a través del tiempo. Aquí viene Alemania y la India, por ejemplo. ¿A quién necesitan más o en qué países necesita más? Bueno, depende si su base de datos tiene esa información. En este caso no se tiene en esta base de datos, entonces no podemos sacarla directamente. Los estados más citados actualmente, ustedes lo pueden ir calculando, ¿sí? Esta información no se tiene, como vimos en el informe inicial, entonces aparecen en ceros. Las citas locales más referenciadas, esto sí se tiene. Aquí viene Keynes, Matorras, Employment Outlook 1999, 2004, etcétera, etcétera. Esto sí se tiene en esta base de datos. Aquí pueden ver es el gráfico de espectroscopía que ustedes pueden ver aquí. Aquí no tiene, digamos, tiene que ver con las referencias bibliográficas que se tienen al respecto, ¿sí? Aquí pueden ver un pequeño informe de cómo está, digamos, el campo que ustedes han ido sacando con el tiempo, ¿no? Cada vez que ustedes añadan alguno de estos con el más, se va a agregar al reporte final, ¿sale? Ok, most frequent words, esto lo pueden hacer a través de las citas, por ejemplo, employment, 95%, economics, 53%, wages, por ejemplo, salarios, 53%, automatización, 50%, productividad, 46%, labor market, 43%, y bueno, otros que se pueden ir filtrando, por ejemplo, article, costs, sí se puede quedar, costos, human, puede estar relacionado con human resources, el factor humano, human factor, etc. Personal también ha sido importante, ¿no? Entonces aquí pueden ir jugando un poquito con las palabras claves y, por ejemplo, cuántas quieren incluir. Por ejemplo, las primeras 20, le suben aquí el número. Y si quieren ir editando el texto, pueden utilizar una lista de texto a remover. Por ejemplo, podríamos quitar la palabra article, ¿sí? Y utilizar listas de sinónimos, por ejemplo, para que fusione palabras que puedan trabajarse como iguales, ¿sale? Entonces, digamos, tienen todas esas opciones para ir filtrando términos. Ok, si quieren producir una nube de palabras con estos términos, por ejemplo, employment obviamente está en el centro, pero también economics, automatización, mercados de trabajo, aquí está pequeñito flexibilidad, el management, personal training, etcétera, muchos de los cuales seguramente ustedes ya están reconociendo, ¿no? Pueden también tener acceso a un árbol de palabras, ¿sí? Para ir viendo por áreas, por ejemplo, cuáles son los más importantes y los menos frecuentes. Por ejemplo, management, 1%,
pero el que tiene mayor en este caso es el employment con 8%, ¿no? Las palabras más frecuentes a través del tiempo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos employment, que ha ido subiendo, economics ha ido subiendo, en este caso costos también, wages, ¿sí? Human, el factor humano, la automatización, etcétera, y pueden ir viendo cómo ha ido creciendo esta relevancia. Por ejemplo, aquí se estancó economics, ¿sí? Y adquirió más relevancia employment o el empleo, por ejemplo. Entonces también eso es importante ver cuál es la tendencia a través del tiempo, ¿no? Aquí vemos la tendencia de tópicos, topics, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos female, mujer, la feminización del empleo. Habría que ver si se puede también ir juntando con otros, porque por ejemplo pregnancy y female, con respecto a, aquí ha ido subiendo y observamos, digamos, aquí esto está, digamos, ya que lo piensas no sorprende, pero digamos es importante irlo notando, que va subiendo de frecuencia a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces en 2003, digamos, va adquiriendo mucha importancia, ¿no? Este término, ¿no? Pregnancy también. Bueno, y otras técnicas que ahorita están, digamos, apenas entrando a nuestro vocabulario, como el deep learning con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y podemos ir viendo cómo ciertos términos van adquiriendo mayor relevancia conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Por ejemplo, industrial plants, por ejemplo, muy de los años 80, 70, etcétera. Es un término que se utilizaba mucho en los años 80 y, digamos, ha perdido frecuencia, ¿no? Ahora es más en estos temas o con esta cadena de búsqueda, por ejemplo, hablar de la feminización, la inteligencia artificial, programación de robots, por ejemplo, sistemas de control, análisis de datos, data handling, 3D printers, y entonces como los tópicos van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, nos vamos a la parte de clustering. Ok, este es el acoplamiento. Ok, vamos a hacerlo con palabras principales. Depende de la base de datos que hayamos descargado. Autores, documentos, palabra descargable. Entonces no, ahí está, ya. Por ejemplo, wages, employment y bueno, la palabra article que tendríamos que descartar. Pero bueno, ahí ya podemos empezar a ver nuestro mapa, ¿sí? Aquí está nuestra red de elementos, por ejemplo, por autores, ¿sí? Con quiénes más está coincidiendo, ¿sí? Estamos haciendo por palabras clave, ¿sale? Coupling measure, estamos relacionando palabras clave más y las citas locales, y estamos haciendo clusters por las palabras clave, ¿sale? Esto sí lo van a poder sacar ustedes de su o con su análisis, ¿de acuerdo? Esta red, ¿ok? Para la interpretación. Ajá, para la interpretación de la red, ¿ok? Digamos que algo fundamental para hacer los clusters es mapas, es wages, employment, o sea, salarios, employment, que tiene que ver con automatización y costos, employment, que tiene que ver con mercados de trabajo y comercio, y en este caso habría que descartar, por ejemplo, article, pero economics tiene que ver con human, que puede, estamos utilizando stemming, entonces nada más puede ser human algo, ¿no? Okay. Bueno, eso es, digamos, para ir estableciendo cuáles son los colores que estoy viendo acá, ¿no? Este es el verde, que tiene que ver con human y economía. El rojo, que tiene que ver con salarios, automatización y costos.
Y el azul que tiene que ver con empleo, mercados de trabajo y comercio, ¿sí? Así es como está agrupando las palabras clave, ¿de acuerdo? Esto es el acoplamiento de esta red, ¿sale? Ok. Esto ustedes lo pueden descargar como PNG, ¿sí? Lo podemos agregar a nuestro reporte, etcétera. Y de aquí pueden ir ya a la estructura conceptual, ¿sale? Pueden hacer, digamos, un análisis de coocurrencia en una red, parecido a lo que hemos estado trabajando con Gephi, ¿sí? Pueden utilizar palabras clave, palabras del autor, títulos, abstracts y categorías, ¿sí? Este es con la base de datos de Web of Science. Yo creo que mejor vamos a hacer un ejercicio con Web of Science porque hay muchas opciones que se pueden sacar desde Web of Science, ¿sale? Ok, vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, pues ya sabemos, employment, hay que descartar article, pero article tiene que, hay muchos que tienen que ver con human, por ejemplo aquí está United States, females, developing countries, Europe, ¿sí? Nos está insertando varios elementos que, bueno, podríamos ir descartando, como por ejemplo países o la palabra article. Pero de ahí en fuera, digamos, hay otros que sí hay que ponerles atención, como por ejemplo salarios, el empleo, el mercado de trabajo, el management, ¿sí? La, diferentes tipos de industria, por ejemplo, manufacturing, textile industry, labor productivity, labor, etcétera, etcétera, ¿no? Thematic map. Aquí es el mapa temático, que es similar al que estuvimos trabajando al inicio con las palabras clave, labor, human, la automatización y el employment. Y aquí pueden ver cómo se compone este clúster, por así decirlo, ¿no? Y si lo quieren ver en una red, lo van a ver de esta manera dividido, de esta manera. Entonces el mapa nos permite ir leyendo cómo podemos leer la red que está en la segunda pestaña, ¿no? En los clusters van a ver cómo están configurados por frecuencias y los documentos que componen cada clúster, ¿sale? En Thematic Evolution ustedes van a ver cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, similar a como se ha visto anteriormente. Y bueno, por el momento se me acaba el tiempo, pero ya más adelante podremos ver, por ejemplo, ya un análisis factorial, la estructura intelectual y la estructura social, ¿sí? Que compone nuestro análisis. La vamos a dejar aquí. Les agradezco hasta la parte de el análisis temático y dejamos la otra parte de la estructura social, por ejemplo. Yo creo que lo vamos a poder hacer ya más bien cuando tengamos más información sobre las cositas, etcétera, etcétera, para ver cómo unos citan a otros, etcétera, etcétera.